Ahora sí. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes a Buenas tardes, todos. Cristina. Buenas tardes a todos. Eh, Alumnos, esta va a ser la primera clase que van a tener de formulación con la profesora Cristina Cruz. Esta materia va a ser común para ingeniería y licenciatura. No sé si algún tema después verá ella si la hará separado o no. Yo lo único que quería decirle era que conozco a Cristina desde hace unos años y con ella no van a tener inconveniente. Digamos, ella está especializada en el tema, eh, en este tema de formulación de proyectos, digamos, y lo que queríamos desde la dirección de la carrera y lo que hablamos con los demás profesores era que tengan una materia específica, digamos, que fuera de la profesión de ustedes, digamos, que serán ingenieros en informática, licenciados en sistemas, sepan también cómo empezar su propia empresa informática, digamos, que eso es algo que no es común, digamos, para todas las carreras, porque el informático tiene cosas que son diferentes, digamos, y también tiene alternativas que son distintas, entonces tienen que aprovecharlas, digamos. Lo que le va a enseñar Cristina, o Delia, como yo siempre dije Delia, es que tienen que aprender a formular un proyecto, digamos, para que ustedes puedan hacer su propia empresa, digamos, o puedan participar dentro del proyecto, digamos. Esa es la idea con la materia. Y más que una materia, yo quisiera que la vean como una especie de curso, digamos, porque ella tiene mucha experiencia, digamos, dictando. Yo participé con ella en el tema de los rallies que se dictaban en la facultad, y los chicos tenían mucha participación y es algo que a ustedes les va a servir bastante, digamos, en su profesión, más allá de, como le digo, de todo lo meramente técnico, digamos, porque es algo que no solamente se les pide ahora desde Nación, sino que ustedes sean no solamente empleados dentro de una organización o de empresa, sino que sean sus propios, puedan generar, digamos, la semilla, digamos, de una empresa o de un negocio, ya sea para acá en Jujuy o para afuera, digamos. Recuerden que siempre es bueno, ya esto ya lo van a ver con Delia, que trabajen con diferentes carreras, digamos, no solamente entre informáticos, digamos, sino que por ahí si se juntan con algún ingeniero industrial, algún ingeniero químico y hacen temas que por ahí tengan en común, digamos, sin ser por ahí de la especialización que sea de ustedes, pero pueden hacer cosas muy interesantes, digamos, que son los proyectos que generalmente triunfan en el mercado. Así que yo lo dejo en manos de Delia y espero que seguramente no van a tener problemas. Con el tema de la inscripción, bueno, ya ahora Delia le va a avisar hasta cuándo les dará fecha, digamos, para que se inscriban en el aula, pero la idea, la materia es que se dicte en este primer cuatrimestre. No sé si, supongo, cómo estarán con el tema de la semana, porque ya tuvimos algún inconveniente porque empezaron un poco tarde, pero van a empezar con la materia, digamos, así que traten de aprovecharla y por ahora está ella sola, digamos, pero la idea es que se sume más gente con ella, digamos, no sé si este año o el año que viene y se regularice esa situación, digamos, para que la puedan aprovechar todos. Así que solamente le quería decir estas palabras y dejar en manos de Delia para que ya empiecen con la clase. Gracias. Muchas, muchas gracias, José. Bueno, los dejo. Bueno, vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me hubiese gustado que esta primera clase sea presencial, para verlos sobre todo, para verlos a ustedes, saber qué es lo que piensan, cuáles son las expectativas que tienen también justamente de esta materia. He tenido la buena suerte de conocer a algunos de los alumnos cuando me preguntan, y si bien es una materia que ahora es obligatoria, para nosotros siempre fue, bueno, yo soy egresada de la Facultad de Ingeniería, soy APU también, me presento. Soy articuladora de Economía del Conocimiento, es un registro de articuladores a nivel nacional, en donde nos hicieron justamente, teníamos que nosotros para poder aplicar, tener experiencia real en cuanto a la formulación de proyectos y sobre todo a las asistencias a pymes. También soy articuladora, GTEC, que es el gestora de tecnología. Actualmente estoy cursando también una maestría en Gestión Internacional de la Innovación, y una de las maestrías que más me gustó también fue el tema de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Para mí es una preocupación
yo trabajo formulando proyectos para la institución, también para las empresas a nivel regional, y es una preocupación para mí el tema de que nos estamos perdiendo de poder aplicar a varios instrumentos de financiamiento, que luego lo vamos a ver también en clase, y desde la Facultad de Ingeniería no podemos presentar proyectos, no por falta de fondos, sino porque no tenemos ideas. Cuando cursé la maestría en Gestión Internacional de la Innovación, algo que nos llamó la atención, que fue la primera vez que yo tuve clases de creatividad en un posgrado, y no la tuve en la Facultad de Ingeniería. Si bien algunos años atrás, a partir del 2018, coordiné todo lo que era la parte del Rally Latinoamericano de Innovación, que consiste justamente en generar nuevas ideas innovadoras y soluciones a problemas reales, no solamente de la industria a nivel privado, sino también a nivel gubernamental y a nivel latinoamericano. Nos llamaba mucho la atención la poca participación de los alumnos de las carreras de informática. Y cuando veíamos las soluciones planteadas por los equipos en cualquier proyecto que haya presentado, que haya observado, siempre faltaban los perfiles informáticos, no solamente como fuentes de ideas, sino que también para mí la ingeniería es muy importante porque podemos tener muchos problemas, pero son ustedes, los alumnos de ingeniería, los que van a poder plantear una idea. Y no importa cuál fuese la idea, esa idea se tiene que plasmar en un proyecto. Recuerdo que en ese momento, hace mucho, si José no me deja, el secretario Criot, creo que era, formuló el primer concurso de ideas innovadoras en la Facultad de Ingeniería, y nos costaba un montón, la verdad es que nos costó mucho, así que cuando tuve que formarme justamente en lo que es la gestión del conocimiento, nos dimos cuenta que había mucho para aprender y todos los días seguimos aprendiendo un montón. Así que para mí es un gusto estar con ustedes, que sean alumnos. Hace poco una de las colegas, que es Elsa Pereira, que la verdad que tiene una voluntad inmensa para poder hacer cosas por la facultad, ella habla cuando se refiere a los alumnos de ingeniería como los alumnos de elite, porque en el nivel en el que ustedes están, yo también ahora aprendí a considerarlos como lo que son. Así que un gusto. Vamos a comenzar justamente con esta clase. Vamos a decir cuáles son las condiciones generales, a ver si me dejan presentar. Okay. ¿No? Lo vamos a poner arriba. Bueno. Por motivos de tiempo, este año creo que no nos vamos a desdoblar, de todas maneras no me gustaría que pase. La materia que van a tener conmigo los chicos de Ingeniería en Informática es formulación y evaluación de proyectos informáticos y emprendedorismo digital. Los chicos de la licenciatura en sistemas, tengo entendido que esta materia se da en cuarto año, y para los chicos de la licenciatura en sistemas se llama formulación y evaluación de proyectos informáticos. Bueno, yo ya me presenté, soy Apu, me gusta decirlo, porque en ese momento teníamos título intermedio, ingeniera en informática, gerente vinculadora tecnológica, coordinadora del Observatorio Tecnológico de la Facultad de Ingeniería. Ya les voy a preguntar cómo ustedes validan una idea y van a entender por qué se creó la coordinación del Observatorio Tecnológico. Articuladora de la economía del conocimiento, porque con ser gerente no bastaba, había que aprender a escribir proyectos tecnológicos.
Actualmente ya terminé de cursar la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, estoy en la elaboración del proyecto final y muy alegremente lo puedo decir, el año pasado fui becada y este año también estoy terminando de cursar la Gestión Internacional Gestión Internacional de Innovación y la Tecnología en la Universidad de Lomas de Zamora. Todo se complementa con todo, así que me gusta mucho la gestión de la tecnología y el conocimiento. Los contenidos mínimos que vamos a tener dentro de esta materia es estudio de proyectos de inversión informático, teoría de planificación de proyectos, proyectos informáticos, los tipos, las metodologías de evaluación, la valorización económica de las variables técnicas, estudios financieros, las inversiones de proyectos, flujo de caja, financiamiento, inversiones de fondos ángeles, otras también vamos a ver, como las rondas de inversión, estudios de impacto ambiental y social, análisis de riesgo, que ahora ya no es tanto impacto ambiental y social, eso ya está un poco más enmarcado en todo lo que es la parte de economía circular, bueno, el modelo SAS, las métricas de evaluación, y para finalizar, estudio de formulación de proyectos de negocios tecnológicos. Vamos a tratar de volcar todo eso en una presentación de un trabajo integrador para que ustedes tengan la primera experiencia y los que ya la tuvieron, después me gustaría que me la comenten. Con respecto a las evaluaciones, vamos a tomar un solo parcial porque la verdad es que nos apremia mucho el tiempo y bueno, va a ser presencial en todo el cuatrimestre, o sea que a mediados del cuatrimestre vamos a tener un parcial. ¿Cuáles son los requisitos para promocionar la asignatura? Aprobar el parcial, obviamente, con su recuperatorio, con una nota mayor de 7 para poder promocionar y al igual que la parte práctica. Vamos a tener 5 prácticos y un trabajo integrado. Para regularizar la materia, vamos a tener que aprobar también el parcial con una nota mayor de 5, la parte práctica y la parte teórica. Con respecto a las actividades prácticas, vamos a realizar grupos en 5 estudiantes y se deben presentar el 100% de los trabajos prácticos y, como ya dijimos, necesitamos que para poder promocionar un 70% para promocionar y un 50% presentado correcto. Vamos a tener 5 trabajos prácticos y una defensa del trabajo integrador. A diferencia de las materias anteriores, ustedes no van a poder en este momento elegir con quién van a hacer grupo. Hay una metodología para la selección de perfiles innovadores. Vamos a aplicar ahí un test del perfil innovador o el del líder innovador, y nos vamos a dar cuenta que lo más importante en la formulación de proyecto son ya no el recurso humano, sino el capital humano. Yo lo aprendí hace mucho tiempo, creo que al profesor Huerta ustedes lo conocen, y bueno, cuando yo cursaba la carrera, a mí me dijeron que tenía la posibilidad de cursar esa materia y no, la verdad que no la pude hacer porque como la daban ellos era más para industrial, era más para mina, y yo le decía, pero nosotros no podemos ver quiénes van a ser nuestros clientes usuarios porque lo vamos a subir a la nube y discutíamos mucho, y un día el profesor me dice, pero tenés que tener en cuenta que qué es lo más importante dentro de la formulación de proyecto. Y bueno, en ese caso éramos un grupo de alumnos, un grupo de compañeros, le dijimos los fondos, la plata. Y él nos dijo no. Nos miró y nos dijo, en ese momento te doy 2 millones de pesos, que en ese momento era plata, y decime qué proyecto. Y nosotros no supimos contestarle. ¿En qué? ¿Cuándo? Y ahí entendí que lo más importante en una formulación de proyecto siempre va a ser el capital humano. No recursos, porque ahora las empresas capitalizan y valoran mucho su personal,
Sobre todo en la industria TICS y todo con el tema de la globalización y la pandemia, es un tema, es un problema que tienen ahora las empresas por el tema de que ya podés desarrollar estando en cualquier parte del planeta. Por eso hablamos, y lo vamos a ver también en clase, de que ahora la Tierra para todos los que desarrollan tecnología es plana, porque no tenemos distancia física. Así que vamos a hacer nos vamos a juntar porque tenemos un día a la semana que es presencial y vamos a aplicar un test y vamos a aprender a trabajar con distintos perfiles de innovación. Bueno, acá está la bibliografía básica. Hay varios referentes que vamos a tener en cuenta y por suerte hay varios ejemplares, perdón, no hay muchos, pero por lo menos tenemos la bibliografía disponible en la biblioteca. ¿Ok? Preguntas con respecto a al cursado y a la modalidad de la materia. Profe, usted mencionó que sería el examen práctico es un trabajo integrador, ¿así sería? Para poder llegar al trabajo integrador, vas a tener que realizar los 5 trabajos prácticos. O sea que vamos a hacer, qué sé yo, no sé, la definición del alcance, los objetivos, la definición de las etapas, todo lo que sea después el otro práctico va a ser la parte del plan de inversión, luego vamos a hacer todas las métricas para poder medir los riesgos. O sea, si vas haciendo los prácticos, el trabajo integrador solamente va a ser una presentación final de lo que venís desarrollando. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Ya ve, y otra, la bibliografía que dio, ahí encontraremos todo lo que usted nos enseña, ¿no? No, Ah, ¿no todo? Ah, no, ahí no, tendríamos que investigar nosotros, así digamos, otras sí, fuentes. y otras fuentes, y hay cosas que después yo les voy a contar de lo que nos pasa. Sí, sí, o sea, es un complemento más que nada. ¿Puedes Bien, repetir lo último? ah, Juan, ¿qué parte? ¿Qué era lo último? Buenas tardes, profe. Tenía una Buenas consulta. tardes. Con el tema de la formación de grupo, ¿dijo que era aleatorio? ¿Puede ser? ¿O entendí mal? No, Ah, bien, no, bien, no. bien. Ah, ok, gracias. No es aleatorio y tampoco lo van a poder elegir ustedes. Vamos a juntarnos en clase, exactamente, Carlos, vamos a hacer un test y vamos a ver cuál es nuestro comportamiento o cuál es el rol en función de nuestra personalidad que podríamos llegar a cumplir en un grupo de trabajo, que les va a pasar cuando tengan que conformar equipos de trabajo. Van a entender ahí por qué, wow, fui problemático, por qué no me llevo bien con la otra persona, qué es lo que nos motiva. Así que para aplicar las metodologías ágiles sobre todo es muy importante saber cuáles son nuestros perfiles para poder después saber cuál es el rol que vamos a cumplir. Esto no quiere decir que siempre van a ser así, van a tener que cultivar su personalidad en lo que es el liderazgo. Bien. Juan, Profe, ¿cuál era tu? ¿este test Sí, se va a realizar mañana o no. cuándo? La semana que viene, creo yo, ya cuando ya tengamos todos los alumnos, yo creo que hasta la semana que viene vamos a esperar por el tema de las inscripciones y ya así después hacemos y armamos a los grupos para poder comenzar. No es complicado, chicos, no se preocupen, no va a ser un examen, no se preocupen, no. Hola, Ni, profe. sí, Sí, una Sergio. consulta con respecto al cronograma de las clases. Si bien no estamos comenzando, ¿hasta cuándo están previstas las clases de la materia? Me dijeron que yo me podía tomar hasta una semana antes del comienzo de la segunda, o sea que podríamos estar tomando una semana o 2 semanas de agosto. Ah, bien. ¿Y las clases van a ser en este horario o va a haber otra clase? Los horarios de las clases son de 17 a 19 los días martes y miércoles. Listo, profe, gracias.
Vamos a definir un día presencial. Yo esta semana presencial no puedo, pero después sí. Yo creo que los miércoles van a ser presenciales y los martes van a ser virtuales. Sé que ustedes tienen una clase los miércoles también, porque si va a ser presencial, eso también chicos, la clase presencial va a ser en la Gorriti 237. ¿Sí? Ahí ese es el aula que nos asignaron. Y bueno, yo sé que los tengo que liberar 15 minutos antes para que lleguen a la siguiente clase. No sé cuál es la que tenían, pero bueno, ya me habían advertido sobre eso. Pregunten lo que quieran. Disculpe, profe, había dicho que los grupos van a ser aleatorios. ¿No? Ah, perfecto, perfecto. Había entendido mal Profe, entonces. No, no, Maxi. ¿Sí? ¿Quién habla? profe, ¿las clases van a ser grabadas y subidas al aula virtual? Sí, Bien, gracias, profe. Sergio Flores, se cortó el audio del lugar. ¿Qué parte no escuchaste, Sergio? ¿Qué querés que repita? Escriban, yo no tengo problema. Justo cuando hablaban de iba a ser las clases presenciales. Las clases presenciales van a ser en Gorriti 237. Creo que la llaman el aula azul, una cosa así. Ahí va a ser, no, mañana no, porque bueno, yo ya tenía programado algo y el profe José me estaba diciendo que ustedes tienen una charla mañana en el horario. Así que para no perjudicarlos, bueno, mañana no vamos a tener clase, pero la próxima clase sí, es presencial en la Gorriti 237 de 17 a 19. Los miércoles, ¿verdad? Perdón, sí, los miércoles presencial. Y es esencial para esta materia la presencialidad, chicos. Para otras, yo la verdad que a veces valoro mucho el tema de la virtualidad, pero para la formulación de proyectos, y eso que yo escribo proyectos para la cámara del software, por ejemplo, en su momento, no. Había por lo menos 2 veces, 2 encuentros a la semana teníamos que tener para formular el proyecto. El tema de la asistencia, tienen que tener un 80%, por favor manejen ustedes sus ausentes, porque dice, profe, tengo un 70 y ¿puedo tener el certificado médico? No. Ya le dijo el profesor que por lo menos en la primera instancia voy a estar sola, así que por favor seamos responsables con el tema de la asistencia. Yo hoy no voy a tomar asistencia, esta semana no, pero ya a partir de la semana que viene ya voy a, como se acostumbra, a subir un link en donde ustedes tienen que validar sus datos y así tomamos asistencia. No sé si Roberto Gabriel Ponce respondí la pregunta. Bien. Mañana no vamos a tener clases. Me dijeron que ustedes tienen una charla en el mismo horario. ¿Sí? Y ya mañana, o ahora, voy a pasarles el link del aula virtual. Me dan un segundo, así ya se van inscribiendo. Y si no, a ver, déjenme un segundo que dejo de compartir. Así ustedes van y se inscriben en esa aula virtual, ¿ok? Así ya se van inscribiendo y vamos viendo cuántos alumnos hay para cursar. Ahí está. Me dicen si pueden entrar y matricularse, por favor. Por lo menos uno que haga la prueba y después el resto ya sabemos que funcionan y tienen toda la tarde para hacerlo. Sí, profe. Sí, ahí me sí. matriculé, profe.
Genial. Profe. Bien, ya nos evacuamos todas las dudas. Profe, los días martes tenemos clase de 16 a 18. Quinto año, que es presencial. Podríamos entrar después. Ah, pero es materia de quinto, porque nosotros vemos ahí que... Ujú. Sí, no hay problema, yo creo que no va a haber problema. De todas maneras vamos a grabar las clases y bueno, y después ustedes la terminen viendo en el aula, no hay problema. ¿Quién sería? Zulka Flores. ¿Zulka es el nombre o el apellido? Apellido. Sí, me dijo el profe que los van a dejar inscribirse de manera excepcional en el SIU. Es que somos 3 de esta cuenta, nos quedamos en la facultad para tomar la clase. Ok. Ah, ya me parecía, Vázquez, Zulcas y Flores. Bueno, qué bueno que se hayan quedado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ya saben, vamos a tener un parcial, 5 trabajos prácticos, porque yo quiero que ustedes tengan esa experiencia de escribir un proyecto. Después vamos a ver las metodologías, vamos a ver los instrumentos, vamos a ver cómo se valida la idea. ¿No? Bueno, vamos a volver entonces a la presentación. Bien, pero ¿qué conocemos nosotros de proyectos? No hablo de proyectos informáticos, hablo de proyectos en general. Y cuando nos hagamos justamente esta pregunta, siempre capaz que nuestra respuesta va a estar ligada a ¿qué? A nuestra experiencia laboral, a situaciones cotidianas. Pero si hiciéramos esta misma pregunta a diferentes sectores, por ejemplo la ingeniería, finanzas, marketing, nos vamos a dar cuenta de que ellos siempre han terminado o han podido llegar a los objetivos y que lo han hecho mediante proyectos, ¿sí? Entonces eso es muy importante, saber por qué o cuándo nosotros nos hacemos este planteo de por qué proyectos. Es decir, cuando hay una oportunidad nos planteamos un logro y además tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar un esfuerzo y que cuando realizamos ese esfuerzo implica ¿qué? Recursos. Entonces, cuando hacemos ese tipo de inferencias nos damos cuenta de que estamos hablando de un proyecto. Este es un gráfico de un gran inventor que ustedes... al menos yo me debo todavía a la lectura de toda la obra de Leonardo da Vinci, pero que fue en su momento un innovador, no solamente un inventor, no solamente un artista. Y cuando ustedes tengan una idea y que en ese momento, y les va a pasar, y vamos a ver también qué es lo que tiene que ver cuando hablamos de controversias tecnológicas, porque cuando nosotros tomemos una idea, después vamos a ver quiénes van a ser afectados justamente por una idea. Pero en ese momento, este gran invento o este gran proyecto dio base al funcionamiento de los tornillos que con el tiempo, a ver, acá, se pudo crear el helicóptero. Esta creación fue en 1490 y en 1940
pudimos saber cómo podíamos aplicarlo de manera en la tecnología. Cuando alguien genera una nueva idea, no siempre va a ser muy bien recepcionada por el mercado, por los competidores o por los clientes. Van a tener que saber desarrollar estrategias dentro del ámbito en el que vayan a poder o tener ganas de implementar lo que vayan a desarrollar. Entonces, Douglas Adams dice algo que nos llama siempre la atención. Los seres humanos, que son los únicos entre los animales que tienen la habilidad de aprender de la experiencia de otros, sin embargo, presentan una inclinación significativa a olvidarlo. Es decir, desde el punto de vista de la gestión de proyectos, con la diversidad de experiencias acumuladas, siempre vamos a encontrar elementos comunes donde es posible encontrar puntos de vista diferentes y ahí vamos a poder enriquecer las soluciones cuando hablamos de proyectos. Tal vez hablamos de costos mínimos y eso va a ser siempre independientemente del sector en donde se desarrolle el producto y el resultado de un emprendimiento. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta apertura para saber que hay distintas soluciones para poder mejorar algo que nosotros querramos desarrollar. Entonces, este es un estudio que se realizó en 1995 en Estados Unidos y hablaba de cuál era la inversión que se hacían en los proyectos de tecnologías. En ese momento se había hablado de una inversión de 250, no millones, sino muchos. Y se hicieron este estudio con 175 proyectos. Y para poder clasificarlos tomamos costos a los grandes proyectos, o decíamos que eran grandes proyectos cuando hablábamos de una inversión total del proyecto de 2,5 millones. Medianos se los clasificaban a los proyectos cuando era de 1.300.000, y a los pequeños cuando era alrededor de medio millón de pesos. Sin embargo, en términos de inversión, justamente también se los clasifica en que hubo proyectos exitosos, problemáticos y muchos proyectos que fueron cancelados. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este estudio con los proyectos de tecnología de la información? Que el 53% era problemático. ¿Qué quiere decir que era problemático? Que alcanzaba los objetivos, pero había variaciones de plazo y de costos. Ustedes ya lo habrán visto en otras materias, que cuando hay una variación en el plazo, ¿qué pasa con los costos? Aumentan. Pero ¿cómo aumentan? ¿Cuál es la proporción? ¿Exponencial? Tiende a ser exponencial, caótico. Introducir un cambio al comienzo de un proyecto es totalmente diferente a cuando lo estamos desarrollando o al final. Son diferentes los costos. Entonces, hablar de proyectos problemáticos y que representen más del 50%, imagínense lo que no se tuvo que hacer. Luego tenemos el 31% que directamente fue cancelado y solamente el 16% de los proyectos fueron exitosos. ¿Pero qué llamamos exitosos? Aquellos que se han alcanzado los objetivos en los plazos y en los costos, ¿sí? Entonces, para que veamos que es muy importante la gestión de los proyectos, la definición de sus alcances. Pero, ¿por qué es necesaria la gestión de proyectos? Vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de proyectos informáticos. Esta misma definición, cuando yo la vi, la vamos a ver después más adelante y ahora les voy a explicar por qué. Aquellas organizaciones que toman a la gestión de proyectos seriamente como una disciplina o como una forma de vida, probablemente sigan existiendo en este siglo. Esto fue en
988. Y aquellas que eviten el camino, de ese camino, tienen mucha probabilidad de hacerse las compañías de dinosaurios o las que desaparecen directamente. Este concepto se lo relaciona mucho ahora con la innovación. Las empresas que no innoven van a desaparecer. Así que es muy importante que ustedes, yo por ahí cuando quiero dar formulación y evaluación de proyecto, se me viene a la cabeza la parte de innovación, la parte de emprendimiento, la parte de creatividad, pero esto todo lo que vamos a ver nosotros durante esta materia lo vamos a tratar de volcar esos conceptos dentro de la formulación de proyectos. Hacía este comentario porque, por ejemplo, yo siempre pensé que para ser emprendedora, a nosotros nos dijeron que uno nace emprendedor. Y estudiando nos dimos cuenta que no. Para ser emprendedor uno tiene que tener un entorno que lo apoye. Uno tiene que tener ese conocimiento que muchas veces nos falta y que ahora, por ejemplo, las grandes empresas, y después vamos a ver también grandes ejemplos, que han sido innovadoras en su momento y que luego han llegado a ser, y sobre todo las de tecnologías de gran envergadura, se convierten en esas empresas que dejan de innovar, y para eso hay diferentes modelos en donde ellos puedan incorporar esas nuevas ideas sin interferir en esa gran empresa en la que se han vuelto. Por ejemplo, Facebook. ¿Qué hace Facebook ahora para actualizarse de manera tecnológica? No la vende y comienza de cero. Lo que hace, ¿qué hace? ¿Quién levantó la mano? A ver, Alfredo. La empresa. Te compran la empresa. ¿Qué más? Se diversifican. Mantienen a la gente que ya está trabajando en esa empresa para que siga creciendo. Comienzan las famosas las startups. De las startups, ¿cuál es la característica? Que es una empresa o una mini empresa dentro de una grande, pero que hace otra cosa, totalmente diferente. ¿Está? O hay grandes empresas que invierten en proyectos y que va a depender de la modalidad de negocio. Muchas veces no se quieren quedar con esas empresas, pero quieren ser las primeras adoptantes de la tecnología que vayan a desarrollar. Entonces, esto que habla de gestión de proyectos en 1988, ahora está muy aplicado. El señor Carlos, ahí está. Ahora está muy aplicado lo que es la innovación. Si las empresas no innovan, si las empresas no se adelantan a la implementación de la tecnología, si las empresas no ven el futuro, y vamos a encontrar no uno, millones de ejemplos de ideas de chicos como ustedes que han llegado a derrumbar grandes corporaciones. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Díganme que sí, por favor. Entonces es muy importante. Sí, profe. Es muy importante que ustedes entiendan por qué para nosotros, o por qué yo me siento tan mal en decirle que hace 3 semanas hubo una convocatoria que se llamaba Fortalecimientos de instituciones intermedias para brindar servicios a las pymes. En Argentina, acuérdense que en el 20 o 2022, ya vamos a verlo bien en clases, se promocionó lo que es la Ley de Economía del Conocimiento, en donde uno de los ejes es todo lo que tenga que ver con el desarrollo de software. Cuando vienen alumnos y me dicen que quiere escribir proyectos, yo lo primero que le digo es, ¿hiciste la vigilancia tecnológica en la base de patentes? No. Bueno, ya sabemos que el software no se patenta en Argentina, pero que existe una base de patentes porque en Estados Unidos y en India también sí se patenta software, y que ustedes generando la ecuación de búsqueda pueden llegar a la descripción técnica de lo que están buscando, inteligencia artificial aplicada al turismo, mediante el uso de blockchain.
con determinado lenguaje y me dicen no. Yo me pongo triste porque hay un montón de servicios que podríamos llegar a estar dando y no hay formulación de proyectos. Y no importa si sea un proyecto que esté orientado al turismo, que sea, qué sé yo, no sé, de fabricación de artesanía, alimentos. El otro día estábamos hablando con gente del norte para saber todo lo que es la parte de bioinsumos. Ok, vamos a hacer la planta piloto. ¿Y cuál es el control? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se genera el laboratorio? Y volvemos a lo mismo. La informática es transversal a cualquier disciplina y no tenemos proyectos. Bueno, ahí dice Juan, yes, quiero creer que sí entiende la clase. ¿Se entiende la urgencia de las necesidades de nuevas ideas? Bien, sigamos. Profe, Chicos, antes que continúe, sí señor. ahora te había levantado la mano, pero bueno, estaba con otro nombre. Bien, Daniel, dime. Uno de los casos de la empresa que no se innovó, digamos, y que ahora, digamos, como usted dice, un dinosaurio, es Kodak. Todo lo que es Kodak, yo trabajé en un estudio fotográfico y en su tiempo era prácticamente tenía un monopolio sobre este tipo de mercado. Y cuáles las otras empresas, digamos, que eran más chicas, le han ofrecido la posibilidad de expandirse a lo que era la cámara digital. No vieron el horizonte y bueno, y hoy prácticamente está extinguida o tiene muy poco del mercado prácticamente, desapareció prácticamente. Sí, hay otro caso que ya lo vamos a estudiar entre todos, que es el caso de Nokia. Bueno, yo siempre trato de buscar ejemplos de tecnología para que ustedes después lo vayan a poder analizar. Pero sí, y lo más triste es que Netflix se lo ofreció, no, ¿quién era la empresa que le hace la competencia? Blockbuster. Sí, Netflix a Blockbuster. Netflix a Blockbuster. Se lo ofrece, y son los gerentes los que dijeron, no, nosotros tenemos nuestro público. Lo que pasó, y ahora, y el problema es lo que nos afrontamos, es que antes estaba prevista que la implementación, por ejemplo, de todo lo que tenga que ver con las fintech o las tecnologías aplicadas a las finanzas, íbamos a tener de 10 a 15 años para la implementación. El tema de la pandemia, esos 20 años lo redujo ¿a cuánto? A 2 años. ¿Qué pasa con las empresas o los comercios que no tienen su tienda virtual? No importa el tamaño que sea un comercio, tiene que tener, no su tienda, pero tiene que tener presencia virtual. Quiebra, sí, así es, Leandro. Quiebra. Entonces, volvemos a lo mismo. Por ahora estamos en Latinoamérica y ustedes tienen muchas cosas que aún no se han implementado, ¿sí? Hay distintos tipos, y para eso, y para ver soluciones que existen a nivel global y que luego se puedan realizar a nivel regional o a nivel latinoamericano, vamos a ver de dónde vamos a encontrar bancos de bases de proyectos. O ustedes alguna vez entraron a la página del BID. Bueno, ahí ellos ya están invirtiendo en proyectos en donde ellos ya ven que si bien ahora no tienen una aplicación, pero dentro de, ahora ya no podemos hablar de 15, 20 años, pero por lo menos a 5 o 6 años ya se van a implementar. Y siempre tiene que estar, y vamos a ver que va a estar relacionado con la tecnología. ¿Ok? Entonces, esto que se hablaba en 1988 acerca de la necesidad de la gestión de proyectos para el cumplimiento de un objetivo, ahora está muy relacionado con la innovación. Las empresas que no innoven, sean de software o no, y sobre todo las de software, ¿sí? Que no lleguen a innovar, y si ustedes piensan que para poder emprender tienen que tener una empresa, no. Tienen que tener un buen grupo de trabajo y el resto lo buscamos, los fondos se buscan, ¿está?
Continuemos. Bien, entonces, habiendo repasado la necesidad y destacando sobre todo la importancia de los proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es para ustedes un proyecto? Y si no lo podemos definir, ¿qué o cuáles son las características más importantes? Es una idea ordenada, profe, para mí. ¿Una qué? ¿Cómo dijiste, Daniel? Una idea ordenada. Una idea ordenada. Una planificación. Sí, son elementos de proyectos. Vamos bien. ¿Qué más? Vamos, chicos, alumnos de cuarto año de ingeniería y la licenciatura. No googleen, traten de unir todas esas ideas que tenemos en la cabeza y construir nuestro propio registro para la construcción. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? ¿Cuáles son sus características? Un proceso coordinado con un objetivo. Muy bien. Soluciona una necesidad. Sí, también. ¿Siempre va a ser una necesidad? No. Crear necesidad también, profe. ¿Ah? Podemos crear una necesidad también. Se puede crear la necesidad también, sí, muy bien. Esto es para que nosotros nos preguntemos, chicos, ustedes desarrollan proyectos todo el tiempo y lo hacen todo el tiempo, pero ¿qué es lo que hacen? Un proyecto es un proceso de planificación y ejecución para dar solución a un problema, beneficio o mejora. Muy bien, Juan. Es una iniciativa para lograr un producto. Sí, si al producto después le decimos que también puede llegar a ser un servicio, también. Herramientas para un desarrollo. Hacemos uso de las herramientas, sí, a veces. Es una proyección. Bien. ¿Sí? ¿Qué más? No se preocupen, chicos. Ustedes como alumnos, nosotros éramos alumnos de posgrado y no la pudimos responder tampoco. Porque había algo que no habíamos tenido en cuenta. Una secuencia de acciones para alcanzar un objetivo que tiene fecha de inicio y finalización. Ahí está, Juan. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, tenemos que tener en cuenta eso, que tiene un inicio y que tiene un fin. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Las necesidades ya sabemos que son infinitas. Pero si nosotros no definimos el inicio y el fin de un proyecto, yo siempre voy a preguntarles, ¿cuánto dura el proyecto? ¿Cuáles son y cuál es el monto total? En función del monto total y en función de cada una de las etapas, nosotros vamos a hacer después la distribución de los costos. Y además, cuando hablamos, acuérdense que hace rato hablábamos del capital humano, en esa proyección finita, con recursos, ¿quiénes van a ser las personas que lo van a ejecutar? ¿Se entiende? Entonces, entre todos, vamos a poder reconstruir qué es un proyecto. A ver qué dice. Tiene un tiempo limitado. Sí, porque si no va a tender al descontrol y eso se financia. ¿Está? Bien, sigamos entonces. Entonces, como un proyecto, para no andar con muchas definiciones parafernalias, no. Cuando yo les pregunte qué es un proyecto, ustedes tienen que saber que es un esfuerzo. Yo voy a tener que realizar un trabajo, ¿sí? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio o un resultado único. Esta definición, que si bien es del 2004, a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque
Cuando hablamos de un resultado único, estamos hablando que cuando veamos una de las metodologías para la validación rápidas de ideas de proyectos o de innovación, cuando hablamos de un resultado único, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué es único? O vamos a hablar de propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Por qué te diferencias? Porque si no estás haciendo lo mismo que el otro, y yo soy el inversor, ¿por qué vos vas a tener más clientes que los demás? Entonces, no es una definición muy técnica, pero no, recuerden que tampoco se dice pero sin embargo, yo les voy a corregir mucho cuando hable. Es pero o sin embargo, pero sin embargo no se usa juntos jamás. ¿Escucharon? Es como decir volver a repetir. Ustedes no van a volver a repetir, porque si lo están volviendo a repetir es porque ya lo dijeron. Es algo que también tienen que construir ustedes, su lenguaje como futuros profesionales. Entonces, un proyecto es un esfuerzo temporal, y al decir temporal ya sabemos que tiene un inicio y un final, que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio de resultado único. Para mí, la palabra de resultado único ya tiene esa connotación de que tiene que ser innovador, de que tiene que ser nuevo, de que tiene que tener una nueva propuesta o una nueva propuesta de valor diferente a mi competidor. ¿Ok? ¿Se entendió? Por ejemplo, hace muy poco vinieron compañeras suyas y me dijeron que querían presentarse a una convocatoria. Y cuando me hablan y me cuentan de qué se trataba su proyecto, y yo comencé a hacerle más preguntas acerca de su emprendimiento, me di cuenta que era muy importante, porque, por ejemplo, ellos no hablaban de que iban a ellas no hablaban de que iban a ofrecer un producto que ahora está muy, justamente porque ya dejó de ser una moda y ya es una tendencia, el hablar de lo que es la parte ambiental, que ellos van a ofrecer un producto que no tiene derivados del petróleo, por ejemplo. Pero su proyecto no lo decían, que era importante. Entonces ya era una propuesta diferenciadora en función de otro proyecto. ¿Se entiende? Entonces ese servicio o ese resultado único, ustedes me lo van a tener que justificar. ¿Está? Y hay justamente herramientas que uno puede utilizar para saber cuál es el estado del arte de lo que yo quiero desarrollar. Hago hincapié en esto porque ustedes están dentro de una institución científico-tecnológica. Esto no es una charla fuera de la Facultad de Ingeniería, para emprendedores que no formen parte del sistema científico-tecnológico. Ustedes, como alumnos de ingeniería, forman parte del sistema científico-tecnológico. Me tienen que dar la justificación tecnológica de ese resultado único que estoy buscando. Y sobre todo en la parte de tecnología, de la información. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es un proyecto? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio o un resultado único. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Puedo continuar? Profe, cuando se habla de resultado o servicio único, yo no entiendo, ¿es único que sea nuevo o puede ser que se diferencie, digamos, de los otros servicios o resultados que ya existen en el mercado? ¿Me repetís la pregunta, Daniel? Cuando ahí al final dice un servicio o resultado único, hace referencia que sea algo que no está en el mercado o bien un producto o un servicio que se diferencie, digamos, de lo que está en el mercado. Sí. Por ejemplo, hace muy poco se presentó un proyecto, presentamos un proyecto, yo creo que conocen ustedes el proyecto O'Malley, que cualquiera que ustedes lo escuche decía, bueno, pero es un Spotify. Y vos decís, bueno, y el alumno, el creador de esta idea, que es un compañero de ustedes, que más adelante lo vamos a invitar a la clase, le va a decir, no, porque en función de la calidad
del producto que se vaya a ofrecer mediante la plataforma se va a monetizar de tal manera. O lo que te va a decir es que el tipo de contenido y que no es una red social se va a monetizar en función de cómo quiera cotizar el contenido el cliente. Entonces él te va a dar otras características que vos te vas a dar cuenta de decir, ah, no es igual, y la persona que lo está desarrollando sabe por qué no es igual. Y sabe que se puede aplicar a determinada industria, por ejemplo, a la industria turística, si vos querés, o si tenés ganas de aumentar o trabajar sobre el espíritu empresarial, lo podés aplicar y tenés otro tipo de servicios. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que se parece pero que no es. ¿Está? Pero siempre nos tenemos que diferenciar en algo. O si decimos que también puede llegar a pasar, que es una innovación a nivel, la llamamos innovación local. Acuérdense que cuando ustedes veamos las bases de patentes de software de otros países y después lo quieran implementar acá, si el creador de esa patente no lo patentó, bueno, en Argentina no lo puede patentar por software, así que ustedes pueden copiar absolutamente todo, así que no van a tener problema con la parte de la infracción de patentes, pero tal vez si lo hace con derecho de autor, ahí sí, es otro tema, pero lo pueden implementar. Entonces ahí ya hablamos de una innovación local, porque ustedes en el proyecto tienen que decir, esto existe o hay antecedentes de la aplicación en tal región y por qué beneficia. Siempre hay que hacer una justificación. Me ha pasado muchas veces de que vienen con un proyecto y me dicen, y es único. Así, buscamos las palabras clave, las googleamos y sale todo. Lo que yo hago de manera sencilla lo hace cualquier evaluador. Así que tenemos que, y no está mal, ¿no?, decir que hay un antecedente. Todo lo contrario, o sea, ya es algo probado, pero nosotros tenemos que decir cómo lo vamos a aplicar. ¿Está? ¿Puedo continuar? Sí. Bueno, por favor respondan, porque yo los voy a poner a dar clase y no les va a gustar que no respondan. No puedo poner la foto para que levanten la manito, pero bueno, por lo menos me dicen. Bien, entonces, esto ya es un poco, a ver quién ahí respondió. Bueno, profe, así es, Facundo. Cuando hablamos de formulación y evaluación de proyectos, ahora sí ya un poco adentrándonos en lo que es la parte de formulación y evaluación de proyectos informáticos, hablamos que implica el proceso y el diseño, la planificación, la evaluación, que están relacionados siempre con soluciones informáticas. Vamos a tener en cuenta siempre los aspectos técnicos, los económicos, los organizacionales, y sobre todo para poder determinar su viabilidad y su rentabilidad. O sea que de acá vamos trayendo pequeños fragmentos que ustedes nos fueron diciendo y podemos ya decir de qué se trata la formulación de evaluación de proyectos informáticos. Pero ¿por qué es importante? Porque si nosotros no tenemos un proyecto, no podemos garantizar el éxito, no podemos optimizar los recursos, no podemos tomar, es necesario que tomemos decisiones informadas, es necesario que podamos saber cuándo controlar y cuándo ejercer justamente ese proceso de control dentro de un proyecto, del progreso de un proyecto, para saber justamente si estamos brindando, bueno, en este caso, beneficios a nivel empresarial como tecnológico. Es muy importante que nosotros sepamos para qué y por qué es importante. Entonces, la calidad de la información, la toma de decisión y los resultados. Nosotros tenemos que saber medirlos. Si nosotros conocemos los riesgos, nos podemos adelantar a los riesgos. No es lo mismo el riesgo que la incertidumbre.
Ustedes no van a tener control sobre la incertidumbre, pero los riesgos sí, los van a conocer, los tienen que poder medir y además tienen que poder, al poder predecirlos, los van a poder cuantificar y cuando vayamos a hacer la planificación, esos riesgos tienen que estar contemplados dentro del proyecto. ¿Está? Bien, yo creo que esta imagen la han visto en otras materias, porque el objetivo de esta imagen es recuperar las diferentes alternativas cuando nosotros tomamos decisiones y qué nos va a pasar. En el mejor de los casos, nosotros como deductores de requisitos o como ingenieros en sistemas o como licenciados en sistemas, ¿qué nos va a pasar? Que en el peor de los casos, el usuario no va a saber qué es lo que quiere y además no se lo va a querer decir. En el mejor de los casos, nos va a saber decir qué es lo que necesita, pero no nos va a decir con precisión o con certeza cómo lo va a querer. Siempre vamos a tener esas disyuntivas. Entonces, en el primer cuadro, ¿qué dice? La solicitud del usuario. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Lo que entendió el líder del proyecto, porque nunca se reunió a hacer nunca se reunió con el cliente. El diseño del analista de sistemas, el enfoque que tiene el programador, la recomendación del consultor externo, y sí, el consultor externo piensa que la empresa o en este caso el cliente tiene los fondos, que no va a pasar. La documentación del proyecto que por lo general no existe. ¿Cómo nos queda implementado el producto? ¿Cómo se presupuestó el proyecto? ¿Qué es lo que tiene en cuenta el soporte operativo? Y por último, lo que el usuario realmente necesitaba. ¿Está? Entonces, estas distintas miradas, nosotros tenemos, o ustedes como licenciados, como ingenieros, van a tener que tener la capacidad, la paciencia, leer mucho para saber cómo preguntar y poder gestionar un proyecto con éxito, que ya vimos que eran muy pocos. Y cuando hablamos de innovación, todavía nos va a costar un poco más, pero lo vamos a aprender, tenemos que aprender a hacerlo. ¿Ok? Juan Nicolás Mendoza, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno. Sergio Salva, ¿es el Sergio Salva que yo creo o es otro? Profe, soy yo. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Bien, profe, gracias. El objetivo de esta imagen, bueno, ya lo habíamos visto, entonces es eso, que nosotros tengamos en cuenta cómo piensa cada uno de los stakeholders, ¿sí? ¿Quiénes son los stakeholders? Bien. Entonces, ¿por qué era importante la formulación de proyectos? Por el enfoque y la claridad, ¿sí? Vamos a tener que establecer de manera precisa los objetivos, el alcance y las metas del proyecto. Proporcionar un marco de referencia claro para todos los involucrados, desde el equipo de desarrollo, los interesados, que acuérdense que son los stakeholders, son aquellos que tienen inferencia dentro del proyecto, ¿sí? Que pueden hacer, ya vi, sí, es así, pero ahora está más aplicado a todo lo que es la parte de desarrollo de sistemas. Todos los interesados y los patrocinadores. Esto ayuda a evitar confusiones, malentendidos, cambios constantes en los requisitos y podemos tener justamente lo que acabamos de decir que es importante, es el enfoque y la claridad, ¿sí? Cuando hablamos de la toma de decisiones, la formulación adecuada implica un análisis exhaustivo de los requerimientos,
de los recursos, de los riesgos, que era lo que yo le decía, que vamos a conocer los riesgos. Yo no le puedo decir, ah, no, yo no sé qué riesgo. No, nosotros tenemos que aprender a identificarlos y a cuantificarlos. Eso es muy importante. Y tenemos que proporcionar información crítica para la toma de decisiones, la evaluación de diferentes alternativas y opciones que ayudan a seleccionar, porque ustedes van a tener que decirle cuál es la mejor solución para minimizar los riesgos y tenemos que siempre maximizar los beneficios. Gestión eficiente de recursos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como ya dijimos, que los recursos, ¿cómo son? Limitados, ¿sí? Entonces, al ser limitados tenemos que hacer una adecuada asignación de esos recursos, tantos humanos como técnicos y financieros. Yo no puedo decir o justificar que quiero un dron y, no sé, aplicado a mi proyecto, y no lo voy a necesitar. Está de moda, pero no lo voy a necesitar para mi proyecto. Al comprender claramente los requerimientos y los costos asociados, es posible evitar lo que habíamos dicho hace rato, el despilfarro de recursos, optimizamos el uso. Entonces vamos a hacer un uso eficiente de los recursos. Y esto también es muy importante, la parte del control y el seguimiento del proyecto. Nuestro proyecto siempre va a ser el documento base en donde nosotros vamos a tener que recurrir para saber cómo son las desviaciones. Entonces la formulación y la evaluación de proyectos siempre va a estar basado en ¿qué? En parámetros, métricas, para que nosotros podamos medir el progreso y el desempeño del proyecto. Esto facilita el seguimiento de avance, la detección temprana de desviaciones, la implementación de acciones correctivas, y sobre todo permite mantener el proyecto en línea con los objetivos establecidos y brinda la oportunidad de realizar ajustes necesarios para lograr el éxito. Acuérdense que nosotros queremos estar dentro de ese 16% de proyectos exitosos. Y ya otras cosas que tenemos que tener en cuenta es la evaluación de la viabilidad y la rentabilidad, ¿sí? La evaluación de los proyectos permite analizar la viabilidad técnica, económica, operativa. Esto implica considerar los aspectos como los costos de la implementación, los beneficios esperados, el retorno de reinversión, el impacto en el negocio. Hoy tuvimos la reunión con uno de los líderes de proyecto y me encantó la recomendación que le dio al equipo de desarrollo, porque el equipo de desarrollo todavía no tenía bien identificado, estamos desarrollando un videojuego y ellos no tenían bien identificado cómo iba a ser el diseño de la versión final. Y él le dijo, y es el líder del equipo, le dijo, necesito que ustedes puedan visibilizarlo, muéstrenme un proyecto de videojuego a lo que ustedes quieran asemejarse, y si no lo encuentran, algún fragmento de película. Y los chicos, ustedes vieran el cambio de la diferencia cuando alguien quiere saber a dónde quiere llegar. Entonces esto de la viabilidad es muy importante. Entonces ya podemos saber cuáles van a ser los costos de implementación, porque ya tenemos una imagen final o cuál es el alcance de lo que nosotros queríamos lograr. Entonces, esto nos sirve ¿para qué? Para tomar decisiones estratégicas y garantizar que el proyecto genere resultados positivos y agregue valor a la organización. Cuando yo hablo de organización ya no solamente hablamos de empresas, porque ustedes van a poder tener la oportunidad de participar o insertarse o desarrollar nuevos emprendimientos, ¿sí? Así que eso es muy importante. Entonces, en resumen, un proyecto informático, ya teniendo en cuenta todas las otras definiciones, vimos las definiciones de proyectos que no son informáticos. Entonces, un proyecto informático es un esfuerzo temporal dirigido a crear soluciones tecnológicas únicas, que requiere una planificación y gestión adecuada para alcanzar los objetivos establecidos. Los proyectos informáticos se caracterizan por su enfoque en el uso de recursos tecnológicos
y conocimientos informáticos para brindar soluciones efectivas y eficientes. ¿Está? Entonces, con todo lo que vimos anteriormente, ahora ya podemos dar una definición mucho más clara y construida para saber qué es un proyecto informático. Perdón por la pregunta, si fue respondida, ¿dónde? Ya después lo digo, Juan. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de proyectos informáticos, ya sabemos que es un esfuerzo temporal y que eso es igual para todos los proyectos. Cuando hablamos de qué tipo de soluciones, soluciones tecnológicas. Acá hay que hacer una... yo siempre me río, pero volvemos al libro de Homero, cuando quiere hacer mercadotecnia y vuelve a la definición. ¿Qué es tecnología, chicos? Hablamos de soluciones tecnológicas. Díganme ustedes qué es la tecnología. Profe, realizar una evaluación de proyecto. ¿Qué tan grande tiene que ser el sistema? ¿Cuál era el principio que decíamos que siempre teníamos que definir el proyecto en partes? Cuando hablamos de dimensiones del sistema, va a depender siempre de los recursos con los que contás, con la formación del equipo que tienes, con el conocimiento, con los fondos, con la implementación. O sea que cuando hablamos de sistemas grandes, tenemos que poder sí o sí definir o poder caracterizarlo para recién elaborar un proyecto. Antes no. Porque pues si es muy grande, bueno, entonces no se va a realizar. Entonces vamos por partes, ¿sí? Bueno, lo mismo, chicos. Hablamos acá de que un proyecto informático es un esfuerzo temporal dirigido a crear soluciones tecnológicas únicas. ¿Pero qué implica esa palabra de soluciones tecnológicas únicas? ¿Qué son las soluciones tecnológicas? No sé cómo definirlo, pero soluciones tecnológicas es como algo que sea más eficiente de menos costo, podría ser decirse. La Es- tecnología sería aplicar técnicas y habilidades innovadoras, tal vez. Vamos bien. Tecnología, aplicación, ordenades, conocimientos y habilidades para dar soluciones tecnológicas. Muy bien, ahí todo. Chicos, hay que googlear, pero ¿qué es una solución tecnológica? Solución innovadora. No. Es la aplicación de la tecnología para dar solución a un problema. Bueno, Graciela, pero ¿qué es la tecnología? Hago esta pregunta porque es muy necesario que unifiquemos el lenguaje. Porque por lo general, como tecnólogos, estamos muy acostumbrados a hablar de tecnología, de la aplicación de la tecnología. Y cuando ustedes vayan a hablar con los clientes o vayan a hablar con los usuarios, muchas veces los usuarios o los clientes interpretan que la tecnología ese es el uso de las TICs o solamente el uso de las TICs. ¿Sí? Pero no. No.
Por ejemplo, yo siempre doy este caso, pero porque tengo el permiso de los chicos de USAN para decirlo. Cuando alguien me dijo, los chicos de USAN saben cuál es el proyecto de USAN, ¿no? Las TICs, no, Celeste, no. ¿Sabemos cuál es el proyecto de USAN? Díganme que sí o no, así lo comento o no. O sea, si no lo conocen, les digo de qué se trata. No. No, bueno. USAN es una aplicación que en su momento fue una aplicación que con los chicos que tenían problemas de audición podían bajar una aplicación y lo que hacía la aplicación era subirle el volumen o bajar el volumen sabiendo el nivel de distrofia que tenía el oído de cada usuario. Entonces, cuando había que escribirlo al proyecto, todos dijimos, o las personas decían, no es innovadora, porque no está inventando nada nuevo. No es una solución que se pueda patentar, porque recuerden que para que ustedes puedan patentar o registrar una idea, tienen que tener novedad. ¿Y dónde estaba lo innovador de ese proyecto? Cuando hablamos de soluciones tecnológicas únicas, que para mí suena común decirlo, pero ustedes me tienen que decir cuál es la solución tecnológica única y la pueden tener que poder definir cuando van a dar cuando vamos a ponerle el título a un proyecto. Teniendo en cuenta el esfuerzo, la viabilidad, los recursos, la temporalidad, los riesgos. Y ustedes tienen que escribir lo que yo les acabo de decir, pero lo tienen que escribir en un proyecto para que le den 40 millones de pesos. ¿Cómo lo escribirían al título del proyecto? Que yo les acabo de decir. ¿Cómo lo escribirían? A mí me gusta mucho el ejercicio del título del proyecto. ¿Por qué? Porque el título del proyecto a mí me tiene que poder referenciar en muy pocas palabras todo el proyecto. Y a veces cuesta un montón. Entonces, cuando hablamos de soluciones tecnológicas innovadoras, nosotros estamos hablando que vamos a tener un experto. ¿Por qué esa idea era innovadora? Porque si bien estos chicos podían desarrollar una app, podían o ya tenían conocimiento de la parte de Android y podían controlar el volumen del celular, la innovación en ese proyecto estuvo porque ellos fueron y le consultaron al experto. ¿Quién era el experto? El médico. ¿Y qué le dijo el médico? No, lo que vos tenés que hacer para poder desarrollar ese proyecto, tenés que poder sistematizar la audiometría para que eso, para mí que soy la parte médica, cosa que a él nunca le había pasado, todos sus pacientes no tenían una audiometría sistematizada, ¿sí? Y con ese diagnóstico de la intervención del profesional, ellos pudieron desarrollar algo nuevo. Entonces vos tenías la tecnología por un lado, tenías el conocimiento de un experto, y al unirse generaron algo nuevo. Entonces, cuando hablamos de soluciones tecnológicas únicas, estamos hablando de que ustedes van a tener que desarrollar mediante esto que acá dice, recursos tecnológicos. Será la infraestructura de la nube, será los distintos nuevos lenguajes de programación, pero ¿por qué cuando hablamos de soluciones tecnológicas únicas hablamos de redes neuronales? ¿Quiénes son los expertos ahí? ¿Quiénes son los expertos?
Por ejemplo, ahora nosotros con este proyecto de Omali que les comentamos, quieren desarrollar la inteligencia artificial. Hay muchas inteligencia artificial y todo lo que ustedes puedan consultar. Pero hay que hacer el procesamiento del lenguaje natural. Van a traer a alguien que es experto de ese conocimiento. En este momento estaban, bueno, yo en ese momento les sugerí un semiótico porque es la rama de las ciencias sociales que se encarga justamente de todo el análisis de la construcción de un lenguaje, y ese conocimiento experto nosotros lo vamos a llevar a la parte del desarrollo del módulo de inteligencia artificial. Cuando hablamos de un nuevo módulo de la FinTech, hablamos de quién es el experto, quién tiene el conocimiento. Cuando hablamos de sistemas de gestión, nosotros tenemos el recurso tecnológico, pero ¿quién es el experto? Cuando hablamos de sistemas de gestión o administrativos. Cuando queremos hacer asignación, que es un proyecto muy interesante, la parte de asignación de talentos para proyectos innovadores. ¿Quiénes van a ser los expertos? Los de recursos humanos. Entonces, a mí me preocupa realmente que ustedes como ingenieros o como licenciados no tengamos esa relación con las otras disciplinas para poder encontrar o crear estas soluciones tecnológicas únicas. ¿Cómo puede ser que nosotros no nos relacionamos con los químicos, con los industriales, generemos tableros de control, con los chicos de videojuegos, que hagamos todo lo que es la parte de gamificación para el área de seguridad? Porque hay muchas cosas que se desarrollan en Europa con esto de que se pueda, qué sé yo, no sé, con la realidad aumentada. Entonces, cuando hablamos de soluciones tecnológicas, no son los recursos tecnológicos, no es la nube, no es la máquina, no son las TICs, sino estamos hablando de soluciones tecnológicas únicas, porque vamos a hacer y nos vamos a tener que relacionar con los expertos, para que nosotros podamos adelantarnos a eso que tanto queremos buscar. Vuelvo a lo mismo, soluciones tecnológicas únicas. Hay robots que operan, pero ¿quiénes controlan los robots? ¿De dónde aprendieron? ¿Se entiende? Cuando hablamos de soluciones tecnológicas únicas, los especialistas en el área, es así. Y no me refiero solamente a la parte de medicina, a la parte de ciencias sociales, a la parte de económicas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero cuando hablamos de soluciones tecnológicas, estamos hablando de la aplicación del conocimiento en nuevas áreas. Por eso hablamos de un proyecto informático, es un esfuerzo temporal dirigido a crear, ¿qué? Soluciones tecnológicas únicas. No estoy hablando de TICs cuando hablo de una solución tecnológica. ¿Vamos a requerir una planificación? Sí. ¿Gestión adecuada? Sí. ¿Vamos a alcanzar objetivos? Sí. ¿Proyectos informáticos? ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de los recursos tecnológicos, de los conocimientos en informática, pero para brindar soluciones efectivas y eficientes. ¿Está? Por ejemplo, cuando yo le pedí este ejercicio de que me cuente de qué se tratara el proyecto a los chicos de USAM, Ezequiel me dice, pero yo gané concursos, me incubó Chile, viajé a Estados Unidos. Y yo le decía, todo lo que vos quieras, pero no está escrito aquí, aquí no lo dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar un módulo inteligente para soluciones auditivas y vamos a hacer la construcción de una planta piloto para la fabricación de 300 auriculares haciendo uso de la tecnología MEMS. Entonces, en el nombre de ese proyecto, ya decía que yo iba a necesitar plata ¿para qué? Para la construcción de una planta piloto. Al decir una planta piloto ya sabemos que es todo a escala. Entonces, cuando vamos a decir para un lote de prueba de 300 auriculares, ahí ya sabemos que esa palabra, lote de prueba, ¿qué va a pasar? Nos va a decir cuáles son los recursos que vamos a utilizar en materia prima. ¿Está? Y al decir lote de prueba también implica que hay una temporalidad.
que eso se va a realizar en 12 meses, porque vos estás haciendo un lote de prueba, viene el evaluador y te dice, ya terminaste el lote de pruebas, porque ya sabemos cuál es el objeto que vamos a tener como resultado. Entonces, ¿cuesta? Sí, pero es algo que tenemos que aprender como profesionales. Es algo que ahora las empresas buscan. Las empresas buscan generar profesionales, necesitan que personas como ustedes se incorporen o generen cosas nuevas, justamente porque cuando hablamos de proyectos tecnológicos, soluciones tecnológicas únicas, vamos a necesitar la planificación, la gestión adecuada de objetivos, vamos a tener que establecer bien los objetivos, no es lo mismo el objetivo que una meta. ¿Y de qué vamos a hacer uso? Nosotros como informáticos, de los recursos, los conocimientos informáticos. ¿Ok? Pero si ustedes me dicen, profe, yo me junté con los chicos de humanidades y queremos desarrollar, no sé, una red neuronal para, como hicieron sus compañeros, ¿sí? Para saber o la detección de bullying en las redes sociales. Y van a tener que juntarse con la persona que sabe de ese tema. Yo le haré el diseño. Yo le podré decir cuáles son los recursos necesarios, cuál es la infraestructura tecnológica, cuál, no sé, metodología vamos a utilizar. Pero las soluciones tecnológicas están ahí afuera. Y eso tiene que ver mucho con su red de capital social. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuáles son los trabajos de investigación que se están haciendo en la facultad? ¿Cuáles son los profesionales expertos en otras áreas en las que ustedes puedan ir y hacer las consultas? ¿Qué me van a contestar? Graciela Patiño. No, profe, la verdad que no conozco cuáles son las investigaciones que se están desarrollando en este momento en la facultad. Sí, casi todos los docentes hacen facultad, docencia. Pero ¿cuáles son la parte de Machine Learning? Sí. Está el área de inteligencia artificial. ¿Está? Base de datos especiales. Sí. Hay muchos profes, es verdad. Por eso yo le digo, es muy importante que ustedes como profesionales armen su capital social. Yo cuando hablo de capital social, hablo de esta red de contactos, de conocimiento que ustedes tienen, porque eso es importante. Una vez me llegó un proyecto y le digo, ¿y tenés al experto? No. ¿Y cuáles son los antecedentes? No. Y entonces, vuelvo a lo que me hizo el profe Huerta. Te doy ya los $2 millones, hacete un proyecto. Pero hacerlo vos. Buscar vos los expertos. Buscar vos al equipo de trabajo. Es complicado el tema de la gestión. Sí hay diferencia entre un proyecto de investigación y un proyecto de soluciones tecnológicas únicas. Vos en un proyecto de investigación tenés una hipótesis y lo que vas a hacer con la metodología es comprobar si existe o no. Pero en cambio con proyectos de soluciones únicas, vos me tenés que decir en la solución si el proyecto es innovador o no. Ahí esa es la diferencia de los proyectos tradicionales y los proyectos de innovación. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando se utilizan las metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos de software, que se lo relaciona mucho con la innovación, es porque hay un aprendizaje dentro del proceso, o tal vez ustedes tengan que desarrollar algo que no existe, o si existe, el usuario quiere algo personalizado. Entonces van a tener que hacer interacciones para poder, no prototipar, pero sí para hacer una versión
evaluable por el usuario para que vayamos, o ustedes después vayan con cada interacción asemejándose más a lo que necesita el usuario. Es por eso que cuando hablamos de proyectos de informáticos, siempre está muy relacionado con esto de las soluciones únicas tecnológicas, pero tiene que ver más con el cliente, con la usabilidad que le puedan llegar a dar. Entonces es algo nuevo, por eso las metodologías ágiles se aplican a la formulación y evaluación de proyectos informáticos, y también se utilizan cuando hablamos de soluciones innovadoras. Cuando hablamos de soluciones innovadoras es porque en algo se diferencia, y al diferenciarse ya es nuevo. ¿Se entiende? Ariel. Entonces, ¿es una ventaja? Sí, cuando hablamos de innovación, hablamos de soluciones tecnológicas únicas y tiene que ver con la formulación de proyectos informáticos. Así que el perfil que ustedes están, como profesionales se están formando, es muy requerido y es transversal a cualquier disciplina. Entonces, siempre se requieren justamente y se aplican metodologías de innovación. Bueno, chicos, no me di cuenta de la hora. ¿Alguien me dice la hora? Son las 7 menos 20. Ah, muy bien. No me pasé, pensé que me iba a pasar. A ver, ¿preguntas? Parece que por ahora no. A ver, ahí está. No, por favor. Emanuel Gustavo Cari. ¿Se entendió o no se entendió?